El hombre que cultiva sin la protección de su carácter pierde sus frutos, pero el que protege sin cultivar su espíritu no tiene nada que defender. La verdadera metamorfosis del varón ocurre cuando transmuta su energía seminal en disciplina, dejando de ser un esclavo de sus impulsos para convertirse en el rey de su propio destino. No busques motivación barata. Construye tu fortaleza en el silencio de la intimidad, porque un hombre sin propósito se aniquila ante la comodidad. El mandato original es claro: sé el guardián de tu fuego interno o el vacío devorará tu legado. He observado con detenimiento cómo el rostro de los hombres modernos ha ido perdiendo esa chispa de vitalidad que definía a nuestros ancestros. Sus ojos lucen hundidos, su postura es derrotada y su energía parece haberse drenado en actividades que no construyen absolutamente nada. Es una observación incómoda, pero necesaria para entender por qué hoy el mundo parece sumido en un desorden sin precedentes. Si en algo podemos estar de acuerdo, es en que el mundo actual es un absoluto caos donde el varón se siente extraviado. Aquel individuo que antes estaba infundado de una fortaleza inquebrantable y una valentía genuina, hoy se ha convertido en un ente perdido, un nómada sin rumbo ni propósito claro. El hombre contemporáneo es un ser que descansa mucho más en sus impulsos inmediatos que en la forja de su propio carácter. Lo que en tiempos de antaño representaba la figura de un gladiador, un explorador incansable o un ávido cazador, hoy no es más que un organismo consumido por sus vicios, su ego y una vanidad superficial. Esta metamorfosis negativa ha dejado un vacío de autoridad y de sentido en la estructura de nuestra sociedad actual. La historia universal nos enseña con rigor que el hombre débil y extraviado actúa siempre como un catalizador de circunstancias adversas, perversas y profundamente desordenadas. No se trata de que este individuo fomente activamente una destrucción apocalíptica de la civilización, sino que la corroe silenciosamente desde su interior, degenerando el espíritu mismo de la comunidad. Un hombre que ha perdido su norte, carente de carácter y enasculado, se refugia inevitablemente en pasiones bajas, corrupciones y todo tipo de perversiones que solo buscan satisfacer sus deseos momentáneos. Al carecer de un objetivo elevado, el individuo se vuelve esclavo de su propia fragilidad. Lo que esto revela es que la estabilidad de una cultura depende directamente de la entereza de sus varones. Basta con observar, con ojo crítico, las caídas de las diferentes civilizaciones a lo largo de los siglos para notar un patrón común. En todas ellas hace una presencia casi gloriosa el espíritu mundano e infeliz de ese hombre que ha renunciado a su potencia interna. Afortunadamente, el desenlace final de nuestra propia historia aún no ha sido escrito de forma definitiva para aquel que desea despertar. Todavía existe la posibilidad de encender nuevamente el fuego propio del varón, ese espíritu fuerte, valiente y sereno que tiene la capacidad de inspirar, construir y enriquecer su entorno. A pesar del estado precario y oscuro que percibimos en la actualidad, la narrativa humana continúa su curso. Desde esta comprensión, entendemos que aún hay tiempo suficiente para revertir la perversión actual y emprender el camino de regreso hacia la excelencia. Es el momento preciso para poner un punto y aparte y comenzar a redactar un capítulo completamente nuevo en la existencia masculina. En este primer episodio, nos adentraremos en los principios fundamentales para una vida de virtud, explorando lo que realmente significa ser un varón en su esencia más pura. A partir de esto, surge la necesidad de analizar el mandato original, que ha sido depositado sobre nuestros hombros desde el inicio de los tiempos. Se trata de una estructura sólida que separa al hombre de propósito del hombre de impulsos. Este nuevo camino comienza con dos verbos fundamentales que actúan como dos propósitos inseparables:
cultivar y proteger. Estos son los pilares elementales que forjan el carácter de un hombre y lo enrutan decididamente hacia una vida de sentido real y trascendente. El varón, a un nivel profundamente básico, siempre busca algo que sea mucho más grande que él mismo para entregar su fuerza vital. Algunos se decantan por la formación de grandes imperios que se expanden a través de la geografía, mientras que otros se inclinan por una búsqueda humilde y constante de la verdad. Otros tantos encuentran su norte al intentar conectar con la divinidad. Lo cierto es que la identidad masculina tiene un hambre insaciable de propósito. Cada hombre, en la intimidad más profunda de su corazón, ha sentido en algún momento este anhelo de grandeza y lo ha considerado seriamente. No existe un solo varón en la faz de la tierra que no haya reconocido en su interior que posee mucho más por ofrecer, por aprender y por explorar. La vida no puede ni debe reducirse a algo tan simplista como cumplir con una jornada de trabajo para luego entregarse al descanso estéril. Dentro de cada uno de nosotros reside una llama que aguarda pacientemente a ser avivada por la disciplina. Como bien escribiría Fyodor Dostoyevsky en su magistral obra titulada Los hermanos Karamazov, el secreto del ser humano no reside solamente en el hecho de vivir. El autor ruso sostenía con firmeza que el verdadero misterio de nuestra existencia se encuentra en aquello para lo que hemos de vivir. Sin una noción firme y robusta de ese para qué, el hombre simplemente no aceptará la vida y preferirá aniquilarse antes que seguir pisando la tierra, aunque todo a su alrededor fuesen panes. En otras palabras, cuando el individuo carece de un porqué trascendental, termina distrayéndose con las pasiones más básicas de su cuerpo. Por esta razón, resulta imperativo encaminar el alma hacia un objetivo que sea capaz de trascender los placeres inmediatos y las simples experiencias sensoriales. Solo así se puede evitar el vaciamiento del espíritu que caracteriza a nuestra época actual. Los relatos contenidos en el segundo capítulo del Génesis, considerados realidad por algunos y mitología por otros, encierran una verdad teológica que es totalmente congruente con la visión antropológica secular. Esta narrativa deja en evidencia que el varón, por su propia destreza física y su hambre natural de alcanzar objetivos, está diseñado para cultivar y proteger. La narración bíblica sobre la creación muestra que el hombre fue creado para ejercer como un mayordomo de la tierra mediante estos dos objetivos concretos. Además, un examen riguroso de la historia de la humanidad demuestra que el hombre ha estado inclinado hacia estos propósitos a lo largo de toda su existencia, en el espíritu del hombre. Nombre, nom, enmarcado en diversas épocas y culturas, se manifiesta constantemente el deseo de comprender y explorar el mundo que lo rodea. Esta inclinación lo lleva a elevar su capacidad física de forma constante, sobrepasando cada vez más sus propios límites conocidos. Sin embargo, el asunto sobre el mandato de cultivar y proteger posee una complejidad mucho mayor de lo que aparenta a simple vista. Cultivar no es una tarea tan sencilla como tomar un puñado de semillas y plantarlas con la vaga esperanza de que el clima sea favorable. Implica un entendimiento preciso de los ciclos, de la tierra y, sobre todo, de la propia vitalidad masculina puesta al servicio de la obra. El acto de cultivar la tierra requiere un conocimiento profundo de los ciclos hidrológicos, de las estaciones del año y de las necesidades específicas de cada planta. No es posible realizar un cultivo exitoso sin antes determinar qué se va a sembrar, en qué lugar específico se hará y bajo qué condiciones climáticas. El hombre no fue creado con un saber absoluto, por lo que está destinado por naturaleza a explorar, descubrir y ensayar constantemente. Debe aprender tanto del terreno que pisa como de sus propias capacidades internas para transformar la realidad
Por tanto, este mandato es una orden directa para que el varón se ensucie las manos y optimice sus recursos. Adicionalmente, esta instrucción divina de cultivar implica también una valoración profunda y respetuosa del paso del tiempo. Existen árboles que tardan décadas enteras en dar sus primeros frutos y terrenos que requieren años de preparación antes de volverse fértiles. El hombre sabio entiende que no cultiva ni siembra únicamente para su propio beneficio inmediato, sino que lo hace también para las generaciones que vendrán después de él. Esta invitación es, en realidad, un llamado al desarrollo del intelecto y a la formación de un carácter sólido. Ninguno de estos elementos aparece de forma inesperada. Se construyen con paciencia, disciplina y una gestión inteligente de la energía sexual. Ahora bien, un hombre puede esforzarse en cultivar el jardín más majestuoso del mundo, pero si carece de la capacidad de protección, su obra será siempre vulnerable. De nada sirve sembrar el mejor de los frutos si éste puede ser arrancado y desperdiciado por cualquier enemigo que se presente. Por eso, el mandato original no termina en el cultivo, sino que se completa con la acción de proteger, antrais. Según el relato del Génesis, esta instrucción fue entregada al hombre antes incluso de que existiera la mujer. Esto significa que la disposición de proteger es, ante todo, un deber de carácter masculino fundamental que precede a cualquier otra estructura social o familiar. Un varón que anhela formar una familia no puede permitirse esperar a que ésta aparezca para comenzar a convertirse en un protector eficaz. Su deber de cuidado es previo y debe estar integrado en su identidad mucho antes de la construcción de su hogar. El varón posee una incuestionable ventaja física respecto a la mujer, y la virilidad le otorga la fortaleza necesaria para brindar refugio y cuidado. La protección de su tierra es lo que garantiza que el cultivo pueda dar sus frutos de manera segura. Recordemos que su tierra es su hogar, el lugar donde habita, donde se multiplica y donde decide dejar un legado para la posteridad. Pero este ejercicio de proteger no es una cuestión simple como interponerse físicamente ante una amenaza externa. Posee un carácter mucho más trascendental, pues no puede cumplirse si no se dispone de un cuerpo y una mente que gocen de salud y equilibrio. El mandato de proteger es también una invitación directa a esculpir disciplinadamente el cuerpo y a trabajar continuamente la mente para que sea un instrumento útil. Una mente que se muestra volátil o que carece de criterio propio no protege a nadie, sino que se convierte en una amenaza para quienes la rodean. El hombre que no sabe canalizar su fuerza vital termina siendo víctima de sus reacciones impulsivas. Desde esta comprensión, entendemos que un cuerpo débil y sedentario se convierte en una carga pesada cuando la situación exige la intervención de un hombre de acción inmediata. Proteger implica el uso de la fuerza de manera medida y nunca desmedida, lo cual requiere un entrenamiento constante y el sacrificio voluntario de la comodidad. Se necesita una mente serena que sepa discernir cuándo la fuerza ejercida es injusta o innecesaria para el bien común. Por lo tanto, el mandato de proteger es, en esencia, el mandato de cuidar del propio ser para poder cuidar eficazmente del otro. La fortaleza no es un motivo de vanidad, sino un don que debe ser honrado. Los músculos del varón han de ser fortalecidos para que pueda ejercer plenamente su propósito en este mundo caótico. De igual forma, las virtudes de la mente, como la serenidad, la paciencia, el buen juicio y la generosidad, deben ser trabajadas con una diligencia inquebrantable. Estas cualidades no aparecen de forma espontánea en nuestra vida, sino que son el resultado de una labor consciente del hombre por cultivarlas. Si no se hace este trabajo, el individuo corre el riesgo de convertirse en un tirano corroído por el poder o en un esclavo consumido por sus vicios. Ambos extremos
representan una perversión de la verdadera naturaleza del varón virtuoso. Robert Moore, experto en psicología junguiana, expresa con acierto que cuando el arquetipo del rey se deja pervertir por su propia sombra, puede tomar dos caminos oscuros: o se convierte en un rey cruel y narcisista, o se transforma en un líder inepto y cobarde que no ejerce debidamente su poder. Este análisis es preciso para demostrar que debemos cultivar nuestras virtudes para proteger con sabiduría y justicia. De lo contrario, nuestra capacidad de ejercer fuerza se transforma en una espada de doble filo que puede herir a quienes más amamos. Si la valentía no se forja en tiempos de paz, será imposible ejercerla en tiempos de guerra. El rey David, un pastor que se transformó en un hombre de guerra y de Dios, dejó escrito que el Señor adiestra sus manos para la batalla. Esa destreza no era producto de la casualidad, sino de un entrenamiento silencioso mientras protegía a su rebaño de las fieras en la más absoluta soledad. Esa preparación sin aplausos fue lo que construyó su capacidad de violencia controlada y su valentía legendaria. Cuando llegó el momento de enfrentar a Goliat, David ya estaba listo porque había forjado su virtud en la oscuridad de su intimidad. La fortaleza del hombre no se improvisa, se construye mucho antes de que sea necesaria para la supervivencia. El hombre que cultiva sin la capacidad de proteger terminará perdiendo todos sus frutos, y aquel que protege sin cultivar no tendrá nada que valga la pena defender. Juntos, estos dos pilares forman la imagen completa del primer principio de la masculinidad virtuosa. Se trata de un varón que trabaja con inteligencia, que está listo para cualquier exigencia y que entiende que su cuerpo y su mente están al servicio de algo superior. Este es el comienzo de una estructura masculina que se opone a las enseñanzas superficiales del mundo actual. A partir de aquí, nos prepararemos para profundizar en los desafíos que conlleva la obediencia y el sacrificio. El mandato de cultivar y proteger constituye la piedra angular de una masculinidad que trasciende los vicios del hombre moderno y lo reconecta con su propósito ancestral. Esta estructura de virtud no es una sugerencia, sino el cimiento necesario para que un varón pueda construir un legado sólido y proteger su entorno con sabiduría. Te invito a que hoy mismo comiences a esculpir tu cuerpo y a fortalecer tu juicio crítico, abandonando la comodidad que solo genera debilidad y extravío en tu espíritu. Si este mensaje tuvo sentido para ti, escribe en los comentarios: «Tiene sentido para mí». Únete a nuestra comunidad de hombres que buscan la excelencia y suscríbete para no perderte los próximos 4 episodios de esta serie documental profunda. Sé un hombre de virtud. Construye tu fuerza en el silencio para ser luz en medio del caos.